El bebé del millonario lloró al ver a la criada. El agudo grito de «mamá» atravesó el aire perfumado del salón como una cuchilla afilada, silenciando al instante la orquesta y las conversaciones de la élite porteña. El pequeño Tomás, de apenas 2 años, se liberó de los brazos de su niñera oficial y corrió tambaleándose hacia la mujer que limpiaba discretamente una mancha de vino del suelo de mármol. El tintineo de las copas de champán pareció quebrarse bajo la presión de ese silencio incómodo. La criada, paralizada de rodillas, sintió que la sangre le abandonaba el rostro mientras el niño se aferraba a su uniforme gris, sollozando de alivio y reconocimiento. En ese instante, supo que su invisibilidad cuidadosamente construida había sido destrozada por la inocencia de un niño que veía con el corazón, no con ojos sociales. Bajo la áspera tela del uniforme y la falsa identidad de Ana, se escondía Isabela Torres, una joven de 27 años, cuya vida anterior parecía un sueño lejano. Heredera fugitiva de un vasto imperio farmacéutico, había cambiado sedas por trapos 3 años antes para escapar de un matrimonio arreglado con un hombre violento. Dejando atrás a un padre enfermo y una fortuna inconmensurable, optó por sobrevivir en el anonimato de las sombras. En la mansión Varela, se esforzó por ser un mueble más, una empleada eficiente y silenciosa. Sin embargo, el cruel destino la colocó en el centro de la escena, y el abrazo de esa niña amenazó con exponer no solo su verdadero linaje, sino también ponerla de nuevo en el radar de los demonios de los que había huido desesperadamente. La conexión de Isabela con el pequeño Tomás no fue casualidad, sino fruto de una promesa sagrada hecha en su lecho de muerte. Meses antes de conseguir el trabajo en la mansión, Isabela había conocido a Elena, la primera esposa de Julián, en un hospital público donde ambas buscaban el anonimato. Presintiendo su fin y temiendo las intenciones de la nueva prometida de su esposo, Elena le rogó a Isabela que protegiera a su hijo. Movida por una compasión desbordante, Isabela se infiltró en la casa no por el sueldo, sino para ser el ángel guardián de un huérfano. Lo cuidó en secreto, le cantó las canciones de cuna que solía cantarle su madre y le ofreció el calor humano que su padre, sumido en el dolor y los negocios, no podía brindarle. La vida diaria de Isabela era un agotador ejercicio de autocontrol y miedo. Cada día en la mansión era una batalla para reprimir su refinada crianza, ocultar su acento culto y mantener la cabeza baja ante humillaciones que jamás habría tolerado en su vida anterior. Limpiaba baños y servía mesas mientras su mente calculaba rutas de escape y analizaba riesgos. El mayor desafío, sin embargo, no era el trabajo físico, sino el dolor de presenciar el abandono emocional que rodeaba a Tomás. Necesitaba pasar frío para sobrevivir, pero su instinto maternal la traicionó, obligándola a cruzar la línea profesional en momentos de soledad, creando un vínculo inquebrantable con el chico que ahora la exponía a todos. El ambiente en el salón se volvió sofocante. Los invitados, figuras influyentes de la sociedad argentina, intercambiaron miradas de escándalo y curiosidad. Julián Varela, el millonario anfitrión, observaba la escena desde lo alto de la escalera, con el rostro desdibujado por la confusión y la conmoción. A su lado, Lorena Castillo, su deslumbrante y ambiciosa prometida, miraba a la criada con odio puro. Para Lorena, ese chico era una molestia, y esa criada una amenaza inexplicable. La tensión era palpable, un cable a punto de hacer saltar por los aires toda la estructura de mentiras y apariencias que sostenía aquella lujosa y desdichada casa. Isabela intentó soltarse suavemente del abrazo de Tomás, susurrándole que se calmara, pero el daño ya estaba hecho. El susurro del niño resonó más fuerte que cualquier grito. Sintió sus miradas clavadas en su espalda, juzgándola, despojándola de su disfraz. El pánico empezó a subirle por la garganta, mezclado con el terror de saber que Ricardo Moretti, su obsesivo exprometido, podría estar rastreando cualquier señal de su existencia en cualquier momento. En ese salón iluminado por candelabros de cristal, la verdad estaba al descubierto. La sencilla señora de la limpieza era la persona más importante en la vida del heredero, y este amor prohibido estaba a punto de desatar una guerra.
Lorena Castillo no era solo una mujer celosa, era una depredadora, territorial que sentía amenazada su dominio. Desde lo alto de las escaleras, viendo al chico aferrarse a la criada como si fuera su salvación, sintió un odio frío y calculado. Ese vínculo emocional era peligroso, una afrenta directa a su plan de convertirse en la única figura femenina en la vida de Julián y heredera de su imperio. En su mente retorcida, la presencia de Ana era un eco persistente de Elena, la primera esposa que había eliminado con un sabotaje mecánico, cruel y preciso. Lorena sabía que no podía permitir que esa conexión creciera. Necesitaba cortar el mal de raíz, y la humillación pública en el baile fue solo el detonante de una estrategia de eliminación mucho más directa e irreversible, diseñada para destruir la reputación de su rival invisible. Cuando terminó la fiesta y el silencio volvió a la mansión, Lorena puso en marcha su plan con la precisión de un cirujano. Sabía que Julián, a pesar de estar confundido, tenía un corazón blando y podría dudar en despedir a la mujer que su hijo adoraba simplemente por un incidente social. Necesitaba algo concreto, imperdonable, un crimen que manchara la integridad de la criada para siempre. En su habitación, abrió la caja fuerte y sacó un collar de diamantes y zafiros, una reliquia de la familia Varela que Julián le había regalado. Con la fría joya en las manos, sonrió al espejo, ensayando la expresión de indignación y victimización que luciría a la mañana siguiente. El collar no lo llevaría alrededor de su cuello, sino como una cuerda para estrangular la inocencia de Isabela. Aprovechando el cambio de turno de seguridad y el profundo sueño de la casa, Lorena se deslizó silenciosamente a las dependencias de servicio. La habitación de Isabela era espartana, limpia e impersonal, un marcado contraste con el lujo barroco del resto de la casa. Con un movimiento rápido y desdeñoso, Lorena levantó el delgado colchón de la cama individual y colocó la reluciente joya entre los muelles y el marco de la cama. La trampa estaba tendida. Al salir, lanzó una última mirada despectiva a las humildes pertenencias de la mujer que se había atrevido a desafiar su supremacía. No sentía culpa, solo la satisfacción anticipada de ver a la rata aplastada por el peso de la justicia del hombre rico, asegurando que su secreto y su posición permanecieran intactos. El grito de Lorena a la mañana siguiente fue una actuación digna de un premio. «¡Me han robado! El collar de tu abuela, Julián, ha desaparecido», gritó, bajando corriendo las escaleras en un estado de histeria artificial. La mansión se sumió en el caos. Julián, aún conmocionado por lo sucedido la noche anterior, intentó calmarla, pero Lorena fue implacable, señalando con su dedo tembloroso directamente a Isabela, quien servía café con manos temblorosas. «Fue ella. Vi cómo miraba mis cosas. Esa mujer es una oportunista que usó a su hijo para infiltrarse aquí», acusó Lorena. La acusación directa transformó la atmósfera de la casa. El aire se volvió denso, cargado de sospecha y miedo, mientras Isabela se encogía sabiendo que su palabra no valía nada contra la de la dueña de la casa. La maldad de Lorena no tiene límites. Esta historia de suspenso se desarrolla en Buenos Aires. ¿Y tú? ¿Desde qué ciudad del mundo sigues este drama? Deja tu país en los comentarios y cuéntanos qué hora es allí. La reacción de Isabela fue de un terror paralizante. No era solo el miedo a perder su trabajo o ser arrestada por robo. Era el pánico absoluto de que su identidad fuera revelada. Si la policía intervenía, revisarían sus huellas dactilares y Ana dejaría de existir, dando paso a Isabela Torres, la heredera fugitiva buscada por un hombre peligroso. Acorralada en la sala, bajo la mirada inquisidora de Julián y la sonrisa triunfante de Lorena, sintió que el mundo le daba vueltas. Intentó negarlo, jurando por su vida y por la memoria de sus padres, pero su voz salió débil, ahogada por la angustia. La fragilidad de su posición social era una cadena que la ataba, impidiéndole luchar en igualdad de condiciones contra la perfecta estrategia de su antagonista. Se ordenó la búsqueda. Julián, visiblemente incómodo y dividido entre confiar en su prometida y su instinto, que le decía que Ana era buena persona, acompañó a Lorena al cuarto de servicio. Cuando Lorena, fingiendo sorpresa,
encontró el collar debajo del colchón, el rostro de Julián se ensombreció. La evidencia material era irrefutable. La decepción en sus ojos fue el peor castigo para Isabela. Lorena aprovechó el momento, exigiendo a gritos que llamaran a la policía de inmediato para que se llevaran al ladrón esposado. La tensión llegó al límite. Isabela, llorando, miró a Julián, suplicando en silencio una oportunidad, pero la evidencia del robo parecía haber sellado su destino cruel y definitivamente. Julián contestó el teléfono, con el dedo sobre los números de la policía, con el corazón apesadumbrado. Lorena sonrió victoriosa, sabiendo que había ganado. Isabela cerró los ojos, esperando el fin de su libertad y el regreso a la pesadilla de su pasado. Pero nadie imaginaba lo que estaba a punto de suceder. Antes de terminar la llamada, la puerta de la habitación se abrió y el abogado y mejor amigo de Julián, que había llegado a una reunión matutina y había oído el alboroto, intervino con voz tranquila y analítica. Antes de llamar a las autoridades y armar un escándalo, Julián, te sugiero que usemos la tecnología que acabas de instalar. Veamos que grabaron las cámaras de seguridad del pasillo de empleados esta mañana. La sonrisa de Lorena se congeló. La sugerencia del abogado cayó como una tonelada de ladrillos en la sala. El silencio de Lorena fue inmediato y ensordecedor. Julián, aferrándose a un hilo de esperanza para no condenar a la mujer que su hijo amaba, accedió al instante. Mientras el abogado accedía al sistema de seguridad en la tableta, el rostro de Lorena pasó de la arrogancia al pánico absoluto. Se había olvidado de las nuevas cámaras instaladas hacía apenas una semana. Cuando las imágenes granuladas de la madrugada aparecieron en la pantalla, mostrando claramente a la prometida del millonario entrando a escondidas en la habitación de Isabela con el collar en la mano y saliendo con las manos vacías, la farsa se desmoronó. La evidencia no era de robo, sino de una trampa cruel y calculada. Julián miró la pantalla y luego a Lorena. El horror y la repulsión sustituyeron cualquier rastro de afecto. Acorralada y expuesta, Lorena perdió el control. La máscara de socialité cayó, revelando a la bestia acorralada. Empezó a gritar, acusando a todos de conspiración, atacando verbalmente a Isabela con un odio visceral. ¿Te crees mejor que yo? No eres nadie. Una rata escondida tras un uniforme, siseó. La agresión fue el detonante para Isabela. Años de miedo y sumisión fueron barridos por una ola de indignación y justicia. Se puso de pie, ya no como la criada Ana, sino con la postura de la heredera. Torres, puede que no sea nadie para ti, Lorena, dijo con voz firme y clara, pero no soy una asesina, y Elena lo sabía. La verdad ha salido a la luz. La trampa le salió mal al cazador. Si sentiste alivio y una sensación de justicia al ver al villano desenmascarado, dale a me gusta como amén a este momento. Bendice este video con tu me gusta. La mención del nombre de su primera esposa paralizó a Lorena. ¿Cómo lo sabes?, balbuceó, palideciendo. Isabela dio un paso al frente, dominando el espacio. Porque estuve con ella en el hospital. Porque me dijo con su último aliento que te tenía miedo. Miedo de que hubieras saboteado el coche. Miedo de que le hicieras daño a su hijo. La revelación fue como una bomba atómica. Julián, que siempre había creído que la muerte de Elena fue un trágico accidente, miró a su prometida con una terrible comprensión en los ojos. La acusación de Isabela no era solo una sospecha, era el eco de la voz de su difunta esposa, que volvía a señalar a su asesino. La confesión de Lorena llegó en un estallido de furia y arrogancia. Era débil, no te merecía. Hice lo que tenía que hacer para salvar a esta familia de su mediocridad, gritó, admitiendo el crimen en un delirante acto de justificación. Pero el caos estaba lejos de terminar. Mientras la verdad sobre el asesinato llenaba la habitación, el intercomunicador de la mansión sonaba con violenta insistencia. Los guardias de seguridad le informaron con voces tensas que un hombre armado intentaba abrirse paso por la puerta, gritando el nombre de Isabela Torres. Ricardo Moretti había encontrado a su presa. La guerra que Isabela tanto temía había llegado a su puerta y ahora estaba rodeada de enemigos dentro y fuera de la casa.
Julián actuó por instinto, no como un millonario pasivo, sino como un hombre que protege lo que ama. Se colocó entre Isabela y la puerta, una barrera física contra su pasado. ¿Quién es?, preguntó Julián, sin apartar la vista de la entrada. Mi exprometido, el hombre del que huí, respondió Isabela, al descubrir por fin la verdad sobre su identidad. Ricardo irrumpió en el pasillo, con los ojos inyectados en sangre por la locura, pistola en mano. Lorena, previendo la posibilidad de caos, intentó huir, pero el abogado la detuvo. El enfrentamiento final estaba decidido. El asesino del pasado de Isabela contra el hombre al que había aprendido a amar en el presente. Ricardo apuntó a Isabela con el arma. «Vienes conmigo». Se acabó el juego de las escondidas, gruñó. Pero Julián no se acobardó. Con una calma gélida enfrentó al intruso. «No te llevarás a nadie. Esta es mi casa y está bajo mi protección». El sonido de las sirenas de la policía, llamado por el abogado minutos antes, comenzó a oírse a lo lejos, cada vez más intenso. Ricardo dudó. El sonido de la ley quebrantó su confianza. Julián aprovechó la distracción y con un movimiento rápido desarmó al hombre, inmovilizándolo en el suelo con la ayuda de los guardias de Minonesien. Seguridad que finalmente llegaron. El clímax de la violencia fue contenido, pero la explosión emocional dejó a todos sin aliento, con las verdades expuestas brillando como fragmentos de vidrio en el suelo. La llegada de la policía marcó el fin definitivo de la farsa de mentiras que asfixiaba la mansión. Lorena Castillo, despojada de su dignidad y sus joyas, fue esposada ante la mirada atónita de la sociedad a la que tanto había intentado impresionar. Su confesión de asesinato, gritada en un momento de arrogancia, se convirtió en su sentencia irrevocable. Mientras la sacaban a rastras de la casa que tanto anhelaba, profiriendo amenazas vacías, finalmente se hizo justicia para Elena, no por venganza, sino por la verdad que la propia Lorena no pudo contener. Ricardo Moretti siguió el mismo camino hacia la ruina. Sus amenazas fueron neutralizadas por la ley y por la influencia de Julián, exponiendo su historial de abusos y destruyendo públicamente su reputación. Con los dos antagonistas eliminados, la atmósfera de la casa cambió al instante, como si una tormenta se hubiera disipado para revelar el sol. En el silencio que siguió al caos, Julián se volvió hacia Isabela. La vio por primera vez sin el filtro de su uniforme de sirvienta ni la máscara de fugitiva. Vio a la mujer valiente que amó a su hijo cuando éste estaba cegado por el dolor, a la heredera que eligió la humildad en lugar de la sumisión. Allí, en medio del desmoronamiento emocional de la mañana, le ofreció no solo gratitud, sino su corazón. La abrazó, un gesto que selló el fin de Ana y el renacimiento de Isabela Torres. Sabían, sin necesidad de decirlo, que la conexión forjada bajo la protección de Tomás era la base inquebrantable de un futuro juntos. Julián prometió protegerla, no como un jefe, sino como el compañero que se merecía, asegurándose de que nunca más tuviera que huir de nada ni de nadie. Pero el viaje de Isabela necesitaba un último cierre. Con el apoyo de Julián, viajó al hospital donde su padre, don Augusto, yacía en su lecho de muerte. El reencuentro fue un torrente de lágrimas y verdades no dichas. El viejo magnate, humillado por la mortalidad y la ausencia de su hija, le pidió perdón por haber intentado controlar su vida y por haberla arrojado a los brazos de un monstruo. Isabela, con la grandeza de espíritu que la definía, le concedió la paz, tomándole la mano mientras exhalaba su último aliento. Heredó el imperio Torres no como una carga, sino como una herramienta, prometiendo usar su fortuna para ayudar a mujeres que, como ella, necesitaban escapar de la violencia y encontrar su propia voz. 3 meses después, el jardín de la mansión Varela en Buenos Aires se transformó en un santuario de flores blancas y luz tenue para una ceremonia íntima. Julián e Isabela se encontraban en el altar, no como un multimillonario y su ex-sirvienta, sino como almas gemelas unidas por la supervivencia y el amor. El pequeño Tomás, ahora un niño radiante y seguro de sí mismo, caminó hacia el altar como portador de los anillos. Al llegar a la pareja no solo les entregó los anillos, miró a Isabela con ojos brillantes y dijo, alto y claro para que todos lo oyeran, «Mami,
Ya no era un secreto ni un error, era la proclamación de una verdad ganada con valentía y sacrificio. La historia de la criada falsa, que se convirtió en madre verdadera, demuestra que los lazos más fuertes no se forjan con la sangre, sino con decisiones de amor incondicional. Isabela demostró que la verdadera nobleza no reside en un apellido, sino en la integridad para proteger a los inocentes, cueste lo que cueste. Formaron una familia cimentada en la verdad, donde cada cicatriz del pasado era un recordatorio de la fuerza que los unía. ¿Crees que el destino siempre encuentra la manera de honrar las promesas del corazón? Deja tu opinión en los comentarios sobre la valentía de Isabela. Dale me gusta si este final te conmovió y comparte para difundir esperanza.